voy a sacar el móvil no por ninguna comunicación, sino porque tengo en él un texto muy breve que a mi modo de ver condensa lo que al cabo de ya muchos años en el ejercicio práctico del derecho y de reparar en esto que se referencia tan tangencialmente en la carrera, esto del derecho natural, implica, pero que os resulte interesante. Es un texto renacentista de Giovanni Pico de la Mirandola, y cuando tuve la prima en mi interior, tuve la sensación de que esta persona había hilado fino y que había penetrado la cuestión que subyace al elemento central de la teoría política, tal y como está definida en términos ortodoxos. Os diré que mi formación es estrictamente dogmática. Mi conexión con el derecho natural como un elemento de combate social es relativamente nuevo. Lo tengo gracias a Julio, a Rafa Pal. Me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Rafa Millán antes que nosotros. He tenido una conversación durante la comida muy prolífica también con Domingo, no sé si está por aquí, se lo agradezco. El texto dice lo siguiente: no te di, Adán, ni un puesto determinado, ni un aspecto propio, ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo he dictado. La tuya, tú mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que pudieras observar desde allí todo lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal ni inmortal, con el fin de que casi libre y soberano artífice de ti mismo te plasmaras y esculpieras de la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar por ello hacia las cosas inferiores, que son los brutos, y podrás, de acuerdo con la decisión de tu voluntad, regenerarte hacia las cosas superiores, que son divinas. De ahí que haya incorporado la S de Krypton en mi pecho para esta reunión, porque el contacto con lo sublime y con ese ascenso más o menos escalonado del que se abre en toda la historia de Occidente hacia Dios, vengo a tratar. Se trata de algo que he querido sintetizar para el título de esta ponencia con la denominación genérica la ley de los héroes. Así he querido condensar lo que para mí es realmente el derecho natural hoy día. La ley del héroe. ¿Aquí? Aquí, perfecto. O sea, el poder se ha apropiado de mí, he tenido un momento de trance efímero. Para mí han sido 2 semanas, para vosotros debe haber sido simplemente un par de centésimas de segundo. La ley del héroe es fundamental para entender el concepto del derecho natural. Existen muchos tipos de héroes. Están los héroes conquistadores, como Moisés, como Eneas, la traducción helenística y latina. Están los héroes fundadores, que pudiéramos representar también en figuras como Gilgamesh, el mito de Hércules en la fundación de las Hespérides y España posterior. Está el héroe familiar. Hay muchos tipos de héroes. El héroe es una presencia que trasmina todas estas categorías de justicia y de moral inmanentes. En todo momento en un momento fundacional de una civilización, cuando uno se retrotrae a un supuesto estadio mítico del que proviene toda la cultura. Imaginémonos, por ejemplo, la Edad de Oro o la Edad de los Héroes de la antigüedad clásica. Nosotros la conocemos por todas esas referencias aplastantes a la Europa de los caballeros cristianos, ¿no? Idealizado en la figura satírica del Quijote español, y que no paran de representar una y otra vez en la iconografía plástica de estas series de entretenimiento constantemente el caballero medieval de armadura, espada, justiciera, etcétera, ¿no? En Estados Unidos es obvio que ese pasado mítico
fundacional heroico es el del Far West. El Far West. Una de las pocas razones, oí hace poco a Sánchez Dragó, muy curiosamente, de explicar cómo ha ganado Trump las elecciones en Estados Unidos por significar un verdadero héroe western, que ha sabido anudar el espíritu del pueblo, su idiosincrasia, con una figura mitológica muy concreta del pueblo americano. Esta relación entre el mito y la conexión para percibirlo será fundamental para poder adentrarnos en la naturaleza. ¿Qué sea eso de la naturaleza de cara a obligar? ¿Y qué manera tenemos de invocarla? Espero ser claro al respecto porque la materia es densa, pero conocerla es relativamente sencillo. En primer lugar diré que el camino del derecho natural es un camino de sabiduría, es un camino de iniciación. La gente, para conocer estas verdades, tradicionalmente en Occidente acudía a Sais, en Egipto. Era un templo, templos solares, donde los neófitos se iban congregando en torno al obelisco del templo solar. Ahí colocaban un topete, un prisma que refractaba la luz del sol, y cuando la luz penetraba el topete, reflectaba sobre los catecúmenos, los que iban a entender el misterio de la naturaleza de la vida y la muerte, y entonces todos decían Amón, 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 del que proviene nuestro amén cristiano, y también del que proviene el Om, mantra sagrado para los hindúes. En el transcurso de estos rituales, de estas iniciaciones, se confería un saber místico, un conocimiento que era inefable, era inteligible, pero no podía ser descrito con palabras. De hecho, había un voto de silencio muy taxativo de no revelar jamás lo que ahí se congregaba. Y todos los precedentes de la Escuela de Derecho Natural, tanto presocráticos como posteriores, grecolatinos, acudían a Eleusis, que era el templo de iniciación en Europa, en la península del Peloponeso, donde se instruían en qué fuera eso de la naturaleza y por lo tanto los dictados del derecho natural, para descubrir quiénes eran ellos, qué era la justicia y cuál era la sabiduría de la vida y la muerte. La mística de Eleusis encima flirteaba con la enteogenia, que era el consumo de ciertas sustancias llamadas psicodélicas, ¿no? Enteogenia, dentro teo, Dios, genia, generar a Dios dentro de nosotros, que de eso va todo lo que estamos tratando aquí, en suma. Como la palabra namaste, que hace poco averigüé, significa mi divinidad saluda a la divinidad que hay en tu interior. Por lo tanto, sabiduría e iniciación, en el conocimiento de los arquetipos, los archivos acásicos, una cosa bien meridiana en toda la escuela de la teoría política, que no para de ser referenciada y sin embargo la población común es absolutamente ignorante. ¿Qué es esto? Ese mundo de las ideas, ese mundo de perfección, ese mundo de acasa. ¿A qué nos estamos refiriendo? Tiene que ver con el mundo estrictamente justo y del bien. Y por lo tanto es un mundo ininteligible. No puede ser descrito en un susurro, por perfecto que sea. Tan pronto lo condenses, ya es positivo. Y no es un derecho. Irónicamente, el derecho natural no tiene nada de derecho, no tiene nada de natural. Es una obligación, es una exhortación. Y no es natural, es sobrenatural. Es una exhortación a actuar de una manera sobrenatural. Es decir, a elegir entre estas dos opciones que señala Pico de la Mirandola, a ser sublimes, a sacrificarnos, a trabajar, a pasar con éxito el juicio de Osiris. La primera parte del juicio, esa comparecencia que todos vamos a adentrar cuando nos toque el momento de morir, ¿no? Esto que han descrito todos los que han experimentado una experiencia cercana a la muerte, es ese momento holográfico en el que a uno se le presenta la imagen de su propia vida, a la manera de un retablo gótico, le va presentando todos esos puntos cruciales de su vida en el que demostró qué tipo de persona era y en el que tiene que enfrentar el bien o el mal que haya hecho. Esto era lo que se enseñaba en Eleusis. Esto precisamente, a encarar ese tipo de experiencia. Sin embargo, en este primer juicio solo se exigía que fueras bueno, es decir, que no hubieras conculcado la ley, que en el libro de los muertos se evoca a la manera de los 10 mandamientos, ¿verdad? No he matado, no he codiciado a la mujer de mi prójimo, etcétera, etcétera. El segundo juicio era algo más comprometido, algo más difícil y algo en lo que realmente sí que se exigía la heroicidad, y es ¿qué has hecho con ese preciado tiempo terráneo que te he dado? ¿Has sabido hacer algo con él?
suficiente, has entendido que había que ser ejemplar. Aspiración a la perfección, por lo tanto, y aspiración a ser sublime. En cuanto a los mitos, es fundamental para tratar todo esto hablar de la conexión con los arquetipos del proceso ritual en la adultez, que yo he estudiado particularmente respecto del proceso ritual masculino, que es importantísimo. A lo mejor algunos de vosotros sois como yo, seguidores de esta franquicia de Star Wars, y os estáis preguntando qué es lo que demonios han hecho con estos últimos conatos de películas y por qué son tan execrables y tan decadentes. Una de las explicaciones que otorgo es que han roto totalmente la conexión con los arquetipos. Han roto la figura del héroe, la figura del guerrero, la figura del sacerdote, la figura del amante, la figura del mago. Las han destruido. Donde antes había un caballero Jedi impecable que intentaba imponer la verdad, fuerza, han colocado a una especie de ser transgénero, extraño, difuso, con dudas. Ya no hay héroe, ahora hay un ser militante, autodestructivo. Se ha convertido en algo adolescente y por lo tanto nos han mantenido en esa inmadurez forzosa a la que se refería Rafa Millán antes, para mí con mucha intensidad. Antes, para poder iniciarse en esto del derecho natural, hacía falta la figura central de alguien que te arrancara del hogar, de la esfera privada, alguien que te arrancara del gineceo, y para eso era fundamental la presencia del padre, con el padre como criatura mitológica, titánica. Y digo padre y no madre deliberadamente, porque la función del padre era precisamente ser esa, ser el héroe, ser el primer arquetipo de heroicidad del hijo. La madre tenía otras funciones igualmente importantes, pero el padre era el mástil de navegación en la exhortación de sal ahí fuera y relaciónate con los demás, hazlo bien. De ahí que sea uno de los objetivos del blanco de este nuevo orden secular de esclavitud espiritual que venimos denunciando. Respecto de la cuestión del héroe, que tiene muchísimas pruebas, es de destacar a un filósofo español que se llamaba Donoso Cortés. No sé si muchos lo conocéis, es uno de los pocos españoles junto con bueno, no me voy a entretener en figuras bibliográficas, con este republicano tan conocido, Dios mío, será posible, me he olvidado, nada, me van a dar una colleja. ¿Te acuerdas tú de cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rafa Pal seguro que lo conoce. Trevijano. Junto con Trevijano, cuyos ejemplares están en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Donoso Cortés era un personaje fundamental y descubrió algo básico para entender la cuestión del derecho natural de la aplicación de la teoría política, y es el concepto de tragedia y mito. La política es un ámbito forzosamente trágico y los derechos se esgrimen siempre en un contexto polémico, dilemático, en el que intentamos ventilar la seguridad frente a la libertad, la descentralización frente a la unidad política, la igualdad frente a la excelencia, la libertad de expresión frente al honor. Son siempre extremos muy polémicos. Entonces él, que era muy cristiano y muy ortodoxo, muy apostólico, creía que la sociedad perfecta del derecho natural era el cónclave sagrado del... Bueno, a lo mejor a todos lo evoca esta mesa, con pan en el centro, un cónclave sagrado, ¿no? Ese fresco de la última cena. Se refería a eso, una sociedad de elementos iguales, perfectos, regidos únicamente por Dios. ¿De acuerdo? Como esos cuáqueros que iban a Estados Unidos con la Biblia, ¿no? Y decían, vamos a hacer un paraíso terrenal. Él comentaba algo muy curioso, no sé si estáis familiarizados con el ciclo de Tebas, con la tragedia Edipo Rey de Sófocles. Hace un paralelismo muy curioso, porque Edipo es el gran héroe de la antigüedad occidental, que resolvió el enigma de la Esfinge y se convirtió en rey por sus propios méritos. Pues él dice que el único pueblo libre, o el pueblo arquetípicamente libre, es el pueblo de Dios. Se refiere al pueblo de Israel. Esto que estoy diciendo es extremadamente polémico, me estoy refiriendo a lo que dice. Comenta que así como Edipo resuelve el enigma de la Esfinge, el pueblo de Israel resuelve el enigma de la humanidad, que es descubrir que Dios es uno y que la humanidad es una, y que así como la Esfinge le dio capacidad para destacarse entre los ciudadanos de Tebas y hacerse rey, así Dios le dio posibilidad de despuntar sobre las demás naciones, que después
Así como Edipo, el oráculo délfico le pronosticó que mataría a su padre, al pueblo de Israel los oráculos bíblicos le pronosticaron que mataría también a su padre. Que una vez lo hubiera matado, a Edipo no creyó haber matado a su padre, porque Polibio, que era el padre que él creía que era el suyo, permanecía lejos de allí, en otro contexto, no sabía haber matado a su padre. Y lo mismo con Israel respecto de la figura de Jesús de Nazaret, porque ellos esperaban a un rey conquistador que vendría junto con el león de Judá, etc. Entonces va destacando todos esos elementos míticos que concurren en lo que quisiera referiros, que es la proyección política del héroe. La primera mención occidental de derecho natural que se formula en Occidente es la de la hija de Edipo. Es Antígona, es una mujer que reivindica frente a uno de sus hermanos, también hijo de Edipo, tener derecho a enterrar a uno de sus hermanos que había perdido una guerra de sucesión del rey Edipo. Es la primera mención que se hace respecto del derecho natural. Está extremadamente conectada con este pasado mítico fundador que hay que entender. ¿Por qué rescató esta primera mención? Porque a partir de entonces toda la historia de la teoría política es un esfuerzo de argumentación sobre la base del derecho natural. Toda. Todos los potentados desde entonces, desde el imperio cristiano, el imperio cristiano romano, los reyes góticos convertidos al cristianismo, las repúblicas ciudad-estado renacentistas, el posterior imperio romano germánico, las repúblicas absolutistas concomitantes, repúblicas parlamentarias, liberalismo, todas esgrimen ciertos argumentos para defender que están observando esa ley divina que cambia en el transcurso del tiempo por razón de las circunstancias, pero que todos quieren estar invocando con éxito. En el momento en el que el héroe de Occidente, fundador de Roma, vence a los latinos y llega al Lacio, dice una cosa muy significativa que han observado en adelante todos los teóricos occidentales del derecho natural. Dice una cosa en latín que se dice federis equas dicamos leges. Propongamos leyes iguales en alianza. Una frase que rescata Rousseau en el Contrato Social, que también rescata Antonio Cortés en su ideario, que tengo por ahí ajado, Padres de la Patria Norteamericana, que menciones a las cuales también están en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo que se significa aquí? Se está intentando buscar una manera de generar un referente heroico en el pueblo y de preservar los llamados derechos naturales. ¿A qué derechos nos estamos refiriendo? Nuestra Constitución los ha venido denominando libertades fundamentales y libertades políticas. ¿Sí? Echáis un vistazo a la Constitución, que es interesante de ojear la Constitución española de 1968. Son los de la parte primera de la sección segunda del título primero, es un poco enrevesado, pero son los únicos apelables frente al Tribunal Constitucional. Y están fuera todos los llamados derechos políticos, que son los verdaderamente naturales. Desde luego, para un occidental clásico, el único derecho natural consistiría en la llamada parresia, que era el derecho a decirlo todo, a no callarte, a poder expresarte y a poder armarte, a luchar con... Sí, tiene tela el elemento. Con completa franqueza, a articularse con verdadera libertad. Y como nosotros, habrá que discutir si esto no se lleva a buen término en los tribunales, ya hemos sospechado que no se está observando en absoluto, se intenta conseguir una manera, que esto es lo que se defiende por parte del establishment, para sostener que en realidad sí que vivimos en un régimen demócrata liberal. Ahora lo decimos así, una democracia liberal es el mejor régimen para defender los derechos naturales. Que yo os adelanto, creo, no, en absoluto. Se está defendiendo una idea que es la siguiente, no sé si estáis familiarizadas con ella. Se trata de conciliar un gobierno mixto porque tiene capas de todos los estamentos de la sociedad. Tiene una representación del estamento de la plebe, en España sigue habiendo plebe, no gusta integrarme en ella, es la asamblea. La asamblea es el aparato de representación de la plebe, del populacho. Después está el elemento de la historia, de los mejores, de la
de la aristocracia, que sería el elemento, aunque os parezca mentira, del gobierno. Y después está el elemento central de la corona, de la conexión espiritual con Dios, que es el rey. El jefe de Estado español, símbolo de su unidad y permanencia histórica, dice el artículo 57 de la Constitución española, es el rey, el jefe del Estado. Pues bien, con estos tres factores, inspirados en estas divisiones aristotélicas de la política, se intenta dar consolidación a la genuina y única idea próspera y sostenida hasta la saciedad de derecho natural, que es una expresión unívoca en política, es del derecho político, que se ha hecho en Occidente, y es el republicanismo patriótico, liberal. Hablo de, claro, esto que tiene muchos matices, ahora entramos, pero es el elemento que siempre se ha significado y que ha apoyado después a la democracia liberal. Es el régimen casi que muerto de éxito, es casi el obvio, el que se impone en las Naciones Unidas, el que circula, el que se impone a cañonazos. Cuando alguien no es demócrata liberal, se moviliza al ejército estadounidense, ¿no? Hay una distinción entre democracia y republicanismo que nadie entiende. Pero en el país más poderoso de la Tierra, que es Estados Unidos, demarca todo el juego político. Y ambos dos son extremadamente naturalistas de la fundación. En el supuesto de los demócratas, no me voy a entrar a depurar porque habría tela de la marinera y haría falta 8 conferencias diarias, pero básicamente el derecho natural se invoca siempre por referencia a la observancia de los llamados derechos fundamentales. Es decir, que mientras tengamos bien establecido el hedonismo pragmático de acumular capital, derecho a la propiedad más o menos defendida por unos aparatos de compulsión política, administración de justicia, administración policial, etc., y tengamos la libertad ambulatoria, está protegido. La naturaleza está buena. Perdona, Rafa, sentencia arriba de la democracia y se cae tu libro, no sé si esto es karma o no. Y en segundo lugar está el conocimiento estrictamente republicano, que no atiende tanto a estos derechos cuanto a la figura de la identidad del pueblo, del llamado Estado-Nación, que por eso se traduce en esta idea de poder coger nuestras pistolas, tener nuestros Hammer llenos de gasolina y poder definirnos y decirle a cualesquiera otras naciones que, ojo, que aquí estamos nosotros. Esta perspectiva ha tenido sus correlativos europeos, no os quepa la menor duda, y en España ha sido representada por figuras del republicanismo patriótico como Falange Española, etc. ¿Me entendéis por dónde tiro? Y también componía la ideología de todas estas ideologías llamadas fascistas, que pretendían ser un republicanismo nacional, patriótico, que luego después han sido abiertamente atacadas en la perspectiva dogmática, como bien sabéis. Estos son los dos únicos esquemas que han prosperado hasta la práctica y que componen el horizonte normativo político de Occidente en la actualidad. Democracia liberal, de mercado, marxista, y republicanismo patriótico, más o menos exitoso. Aparte de esto, lo que nos pintan es únicamente fundamentalismo islámico. Esto es lo que los medios de comunicación nos dicen que existe al día de hoy, y el resto ya se convierten en ideologías de la protesta contracultural. El ecologismo, el feminismo, el constructivismo, el postmodernismo, etc. ¿De acuerdo? Y termino entonces ya con este resumen. Como habéis podido apreciar, el universo, el panorama político es extremadamente reduccionista de una cuestión tan ambiciosa como el arquetipo heroico, el impresionar el interruptor de los individuos de todos estos valores que nos conectan con la sublimidad. Hace falta urgentemente un debate en profundidad sobre cuál es la naturaleza de nuestra obligación moral de los unos para con los otros, de si este es un régimen que premie esta capacidad, esta cuantía, esta solvencia, esta madurez cívica y política, si hay civilidad, si se está implementando una educación correcta, si el trivium debe rescatarse,
si suprimir las asignaturas de literatura, de filosofía, de griego, de latín de nuestros planes de estudio forma hombres o no, forma seres adultos, forma el hombre platónico con mayúsculas definido verticalmente. No sé si estáis familiarizados con la escultura griega, conocéis a Praxíteles. Praxíteles era un escultor muy envidiado por Bruno Becker aquí en Alemania. Es decir, los americanos destruyeron sus esculturas tan pronto llegaron y conquistaron Alemania, y esto tenía una especial significación, porque Praxíteles esculpía verdaderas alegorías de la condición humana. Hay una obra muy famosa que se llama El efebo de Maratón, que es una estatua que tiene puesta la mano así, la izquierda, y la derecha la tiene así. ¿De acuerdo? Así, así. Es decir, estaba resumiendo exactamente el canto a la dignidad del ser humano, Oratio hominis dignitate, que os he recitado al principio de esta pequeña ponencia. Somos un puente entre lo más básico y la sublimidad, y la manera como lo hagamos, esa manera como encaremos nuestra manera de ser, la manera de rendir culto a este templo vertical, define nuestra naturaleza. Hasta ese punto no tenemos alma todavía. No tenemos alma todavía, o al menos esa es mi radical opinión, que no todo el mundo tiene alma, que el alma hay que trabajarla y que es muy duro, que no basta con apacentarnos de una determinada observancia más o menos pasiva o unas prescripciones, y que el camino de la iniciación, el camino de la consagración del espíritu, de la sabiduría, de la maestría, debe trabajarse. Hoy día estamos completamente disuadidos de ese camino, y que hay que hacerlo también para la sublimidad, para la eternidad, para ser inmortales, que no nos es dado hacerlo gratis, que es duro y que en eso nos va la naturaleza. Esto es. Si queréis preguntar algo, alguien, tú por qué. Preguntita. Y a ti también quería preguntarte por el corazón y por las frecuencias electromagnéticas. Y respecto de la pregunta del corazón y la vibración, encantado, me parece una pregunta buenísima. Y es más, he notado tus vibraciones durante la ponencia, porque creo que hemos tenido una conexión, notaba que tocaba ciertos resortes y ha sido algo mutuo. Es una cuestión importante, al fin y al cabo, heart, el corazón, es un anagrama de earth, es una cuestión central de nuestra terrenalidad, y que está completamente denostada por la ciencia natural actual, a mi modo de ver. Mi opinión es que somos antenas, que nuestra verticalidad es una auténtica arquitectura de recepción de ondas, y que si bien nuestra cabeza, el elemento estrictamente intelectivo, recibe de todos estos archivos acásicos que venían oyendo, toda esta intelección, toda esta razón tan arguida en el seno del liberalismo, nos permite conocer los conceptos. La única manera de lanzarlos hacia los demás, de comunicar lo que la psicología clínica denomina la afectividad, de cómo participar nuestra vibración a los demás, es el corazón, que es un verdadero cañón de ondas. Nuestro elemento repetidor de la antena es el corazón, que es algo que se incentiva por vía de frecuencia exacta. Las jaculatorias cristianas, el equivalente occidental a los mantras hindúes, de ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, todas estas oraciones están diseñadas desde una perspectiva estrictamente técnica electromagnética para generar una vibración y conducirnos a un estadio de conocimiento modulado desde el corazón y probablemente intencionado a que redireccionemos un sentimiento en concreto. Comentaba hace poco los descubrimientos de este doctor tan eminente japonés, Emoto, efectivamente, que descubrió cómo tenemos la capacidad de influir en la estructura molecular del agua, y de cómo un pensamiento más o menos recurrente, enfocado en una dirección, en forma de bendición, puede purificar, hacer más dado.
En el plano del derecho natural no me cabe la menor duda de que un régimen de derecho benefactor debe estar construido desde el corazón, no me cabe la menor duda. Por ejemplo, la cuestión de la inmigración, por poner un ejemplo práctico, la cuestión de la inmigración, de los muros, tiene una lectura natural clara de disolución del elemento racial subyacente a la cultura europea, ¿no? que quiere hacerse, este plan Kalergi tan mencionado últimamente, etcétera, que no cabe duda, se está promoviendo, pero tiene otro elemento en el enfoque de la contestación y es la ausencia o falta de corazón. Por ejemplo, esta política de muro y la manera como se enfoca es extremadamente descorazonadora y por lo tanto antinatural y de descartar desde la perspectiva del derecho político, a mi modo de ver. No sé si he contestado más o menos perfecto a esto.